es la guarania. Presentada por Paraguay. Por lo tanto, me gustaría pedir amablemente a uno de los vicepresidentes del comité, Su Excelencia el señor Kamol Mushkanarov, embajador delegado permanente de Uzbekistán, que se acerque para presidir el examen de los expedientes que seguirán. Yes, a privilege, of course. Thank you, Ambassador. Thank you, dear Ambassador, again. Muchísimas gracias, estimada directora general, excelencias, estimados colegas. Es un privilegio para mí presidir esta candidatura fundamental de nuestro orden del día y comenzamos con el examen de la candidatura, la guarania, el sonido del alma paraguaya, y quisiera dar la palabra al órgano de evaluación para que pueda presentarnos sus conclusiones. Muchas gracias, presidente. Es un placer presentar la primera candidatura a la lista representativa. Paraguay ha presentado la guarania, el sonido del alma paraguaya. La guarania es un género musical, expresión colectiva de los valores paraguayos. No pienso que tengamos que decir mucho más para presentar este maravilloso patrimonio cultural inmaterial que todos vamos a experimentar durante nuestra estancia en Paraguay. Las medidas de salvaguardia se han considerado suficientes para proteger y promover el elemento y cubren los diferentes componentes de salvaguardia, incluyendo la concienciación, la transmisión, la documentación y también los esfuerzos de investigación. La candidatura de la guarania ha involucrado a varias partes interesadas y comunidades que han colaborado estrechamente para preparar el expediente y presentar las medidas de salvaguardia propuestas. Y a modo de conclusión, el órgano de evaluación recomienda la inscripción de este elemento en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Gracias. Thank you for your detailed explanation. Muchísimas gracias por su explicación. La mesa no ha recibido ninguna solicitud de enmienda o de intervención. Por ende, puedo pedir al comité que apruebe el proyecto de decisión en su conjunto. Si no hay objeciones, por ende, declaro la decisión 19.7b1 aprobada. Minister of Culture, Madam Adriana Ortiz, the floor is yours. Tiene usted la palabra, señora Adriana Ortiz. ¡Que viva la guarania! ¡Que viva el Paraguay! ¡Viva! Hoy es un día histórico para el Paraguay y para nuestra identidad como nación. Celebramos con orgullo y profunda emoción la inscripción de la guarania, sonido del alma paraguaya, en la prestigiosa lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Esta declaración trasciende fronteras y generaciones, llevando al mundo un mensaje muy claro. El Paraguay tiene una riqueza cultural única, tejida con los hilos del sentimiento, la esperanza y la resistencia de todo su pueblo. La guarania no es solo una forma musical, es un reflejo profundo de nuestras vivencias, de nuestra tierra y de nuestra alma. Creada por el visionario José Asunción Flores, la guarania nació para ser sentimiento y voz de los hondos espacios del Paraguay. Sus melodías, cargadas de melancolía, amor y anhelo, han acompañado nuestros momentos de alegría, nuestras luchas y nuestros sueños. Es un arte que nos une, que nos define y que nos inspira a recordar quiénes somos y de dónde venimos. La inscripción
en esta lista no es solo un reconocimiento al valor artístico y cultural de la guarana, sino también un compromiso. Es un llamado a todos nosotros para preservar, para difundir y fortalecer este legado, asegurándonos que las futuras generaciones puedan seguir vibrando con sus acordes y encontrar en ella ese refugio de identidad y de pertenencia. Agradecemos profundamente a todos aquellos que hicieron posible este logro, a los músicos, a los poetas, a los gestores culturales y especialmente a todo el gran pueblo paraguayo, que mantiene viva la llama de la guarania en su corazón. También queremos reconocer el papel fundamental de las instituciones que trabajaron incansablemente para presentar este patrimonio al mundo y al querido equipo que acompañó de cerca este paso tan gigante para la historia del Paraguay. Este logro es de todos, es de mujeres, es de hombres, es de la patria, es del mundo, porque la guarania es el alma que nos une, que nos habla en un idioma universal de emociones, que compartimos con este mundo entero como un tesoro que hoy pertenece a todos, a la humanidad. Hoy celebro con orgullo y alegría, con música y gratitud, la guarania, nuestro testimonio, nuestra bandera cultural, nos recuerda siempre que no somos una nación pequeña, sino inmensa y universal por nuestra cultura, por nuestra historia, nuestro hermoso sentimiento de solidaridad como pueblo paraguayo. ¡Que viva la guarania y que viva el Paraguay! ¡Que viva José Asunción Flores! Muchas gracias. Gracias. Dios mío, vamos bien. Bueno, la guarania se diferencia básicamente porque es una creación que tiene nombre y apellido. Su creador se llama José Asunción Flores. Flores lo que quiso fue reflejar en la guarania una música con la que el paraguayo se sintiera identificado. La guarania para mí es una creación de la genialidad de un músico que pudo entender a fondo y que pudo sentir a fondo como paraguayo lo que es nuestro teco, nuestro yo paraguayo, ¿verdad? La guarania existe y que hay un pueblo que lo ama y lo identifica y que lo adoptó como su yo. Bueno, la guarania.